Un saludo cordial para cada uno de ustedes jóvenes. Hoy el CNB nos remite a estudiar qué es la ciencia, pero como un preámbulo para entrar a conocer qué es la ciencia, vamos a partir interpretando qué es el conocimiento empírico. Aquí tenemos el conocimiento empírico. Se traduce como la experiencia nuestra mejor consejera. Este es el conocimiento empírico. Tenemos un dato histórico donde tenemos que desde que el ser humano apareció en la tierra empezó a descubrir todas las maravillas que le rodeaban. Imaginémonos qué son esas maravillas que le rodeaban al ser humano desde el comienzo, es decir, desde que empezó a conocer el mundo, desde que empezó la humanidad con su desarrollo. ¿Qué es lo que contemplaba? Hablemos del aire, del agua, de las montañas, del viento y de los fenómenos naturales. Este es lo que el ser humano estaba descubriendo desde un inicio, y desde ese principio, según su experiencia, aprendía a utilizar los recursos de que disponía. A esta forma de conocimiento se le llama conocimiento empírico. Eso es lo que nosotros tenemos que conceptualizar sobre el conocimiento empírico, como la forma de concebir lo que existe de acuerdo a nuestros sentidos, a nuestra experiencia también. A este tipo de conocimiento se le denomina conocimiento empírico. Seguidamente tenemos que también el ser humano sentía curiosidad por los fenómenos naturales. ¿Cuáles son esos fenómenos naturales? Hablemos de los astros, los rayos, las erupciones de los volcanes, los terremotos, etc. Como no podía explicar estos fenómenos, atribuía su origen a seres divinos o dioses. Tenemos aquí que desde un principio, es decir, la humanidad primitiva, atribuía que la causa por la cual de los movimientos de los astros, los rayos, las erupciones, los terremotos eran causados por dioses o seres divinos. Esto fue la concepción que tuvieron los seres humanos en esa época primitiva de la humanidad. Pero seguidamente tenemos aquí que gracias a la capacidad creadora, curiosidad e inteligencia del ser humano surgió la ciencia. Para interpretar esto tenemos un pensamiento de Albert Einstein que dice de esta manera: saber plantear un problema es a menudo más importante que solucionarlo, ya que lo último solo requiere un entrenamiento matemático o experimental. Formular nuevas preguntas, buscar nuevas posibilidades, mirar los viejos problemas desde un ángulo distinto, requiere una imaginación creativa, y eso es lo que hace avanzar realmente la ciencia. Con este pensamiento nosotros podemos imaginar cuán importante es el desarrollo del conocimiento que ha tenido la humanidad, y cuán importante es buscar nuevas posibilidades, formular nuevas preguntas, mirar los viejos problemas desde un ángulo distinto, y eso es lo que hace avanzar la ciencia. Como ejemplo podemos citar la percepción que tenían los hombres antes sobre la forma de la Tierra. Se creía que la Tierra era plana, pero de acuerdo a
al transcurrir de los tiempos, hablemos de la ciencia, de acuerdo a la curiosidad e inteligencia del ser humano, se concibe que la Tierra es redonda. Eso fue la segunda concepción, y se dejó de creer que la Tierra es plana. Se pasó a otro nivel creyendo que la Tierra era redonda desde que Cristóbal Colón pudo aterrizar en otra área de la Tierra, lo que conocemos actualmente como continente. Entonces se dieron cuenta que la Tierra era redonda, pero de acuerdo a la investigación y el avance de la ciencia, actualmente se concibe la forma de la Tierra como elíptica debido a su fuerza de gravedad. Entonces esto es lo que ha sucedido para avanzar el desarrollo de la ciencia. Todo lo que nosotros actualmente conocemos como ciencia es una construcción de la humanidad. Seguidamente tenemos el contenido específico, que es la ciencia. Se hace esta pregunta y nosotros contestamos que la ciencia es el conjunto de conocimientos que explican los principios y causas de las cosas. Es decir, en vez de atribuir que la causa de las cosas es producido por seres divinos o dioses, ahora se está estudiando la explicación de los principios y causas de las cosas, y la ciencia permite explicar y comprobar los cambios y fenómenos que ocurren en la naturaleza. A esta forma de conocimiento se le llama conocimiento científico. Este es el segundo plano de nuestro contenido: conocer qué es el conocimiento científico y cuán importante es para la humanidad. Gracias a la ciencia nosotros podemos recibir medicamentos, podemos recibir también la forma de la alimentación, pero eso es lo que se le llama conocimiento científico. Tenemos otra definición de la ciencia como el conjunto de actividades sistemáticas que tiene el objetivo de obtener y organizar conocimientos sobre distintos tipos de fenómenos, por tal de explicar y predecir aspectos de la realidad. Pero también hay dos clasificaciones importantes de la ciencia. Hablemos de ciencias naturales cuando el objeto de estudio son los fenómenos naturales, y de ciencias sociales si se analiza la actividad humana. Aunque puede haber otras clasificaciones de la ciencia, por ejemplo las ciencias exactas, hablemos de matemática, de física, y también las ciencias aplicadas, hablemos de agricultura, de medicina, y las ciencias naturales, y más las ciencias sociales. Pero porque nuestro curso nos remite a estudiar más a fondo las ciencias sociales, por eso mismo solo vamos a estudiar esas dos clases de ciencias sociales y ciencias naturales, y va enlazado porque la sociedad, todos los fenómenos sociales dependen una parte de las ciencias naturales, de los fenómenos naturales. Hablemos del clima, cómo interactúa el ser humano, cómo se relaciona el ser humano de acuerdo al clima, de acuerdo a los fenómenos naturales. Entonces está enlazado, por lo tanto estas son las dos clases de ciencias que hoy vamos a estamos viendo. Más adelante lo vamos a estudiar a profundidad las ciencias sociales. Este es el contenido de esta clase. Espero la comprensión de cada uno de ustedes, jóvenes, y pasemos con la tarea. La tarea, el primer trabajo que tenemos que trabajar
en el cuaderno específico del curso, realizar un cuadro comparativo sobre el concepto de conocimiento empírico y el conocimiento científico. Aquí tenemos la forma de hacer un cuadro comparativo. Tenemos primero que describir el concepto, a qué se refiere el conocimiento empírico. Segundo, describir el concepto a qué se refiere el conocimiento científico. Esta es nuestra primera tarea y esta tarea lo vamos a hacer en el cuaderno. Segunda tarea, escribir con nuestras propias palabras qué es la ciencia de acuerdo al contenido que ya hemos visto. Tercera tarea, escribir una interpretación sobre la relación del pensamiento de Albert Einstein y el avance de la ciencia. Hemos hablado sobre esto, ahora le corresponde a cada uno de vosotros escribir una interpretación sobre el pensamiento de Albert Einstein, y esta tarea lo vamos a entregar el día lunes 1 de febrero en cualquier horario, porque no tenemos periodo de curso, pero sí tenemos la obligación de entregar la tarea el día lunes. ¿Cómo se va a entregar la tarea? Tomar una fotografía de las tareas que se describen aquí y mandarlo vía WhatsApp en chat personal del docente. Tenemos la información donde aparece el número de teléfono, automáticamente el número de WhatsApp. Les deseo lo mejor de esta tarde.